Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista hoy con nuestra invitada que es Carla Ortiz. Ella es actriz boliviana, es también conductora y productora de cine y acaba de llegar de Siria, donde ha grabado su documental premiado por las Naciones Unidas y denominado justamente La Voz de Siria. Allí Carla cuenta su experiencia de varios días en los territorios más afectados precisamente por este conflicto que lleva ya más de 4 años en el país. Carla, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias por invitarme. Carla, en principio me gustaría preguntarte, vos tenés una carrera, bueno, como modelo desde muy jovencita, como actriz en Hollywood después, has participado en películas, en series. ¿Qué te motivó a querer retratar el conflicto sirio y a viajar? Bueno, primero hago mi transición de actriz a productora precisamente para poder empezar a generar de cierta forma contenido que pueda ayudar o aumentar a nuestro crecimiento como seres humanos, enfocarme de cierta forma en proyectos que le puedan dar algo más al mundo, en cuestión de ser mejores seres humanos y caminar a un mundo más justo. Digamos que esta mi inclinación humanista es lo que me lleva a convertirme en productora. La razón por la que Siria capta mi atención es porque sencillamente por cuestiones del azar me habla una periodista siria que había visto Olvidados, la película que había hecho sobre Operación Cóndor, y me dijo, si algún día en tu vida se te ocurre hacer una película del conflicto sirio, me encantaría que vengas a mi país y conozcas la verdad. Para ese momento mi verdad era la que conoce la mayor parte del occidente, que es esta mecánica gigantesca que se ha creado. ¿Era un tema sobre el que te informabas, que seguías a diario en los medios? Ni siquiera, es un tema que sale, que te lo imponen, porque mientras estás viendo cualquier cosa es parte de uno de los titulares del noticiero, el hecho de que la zona del Medio Oriente está siempre en conflicto, que son zonas que no tienen remedio, las muertes se convierten sencillamente en cifras y números, las mujeres supuestamente no tienen derechos y la muerte es una cuestión del día a día. Entonces los dictadores siempre son demonizados y nosotros el occidente somos los salvadores. Entonces es casi como una mecánica rutinaria escucharlo y ni siquiera lo oyes ni le pones cuidado. Cuando ella hace esto, yo inicio una especie de investigación y me doy cuenta que en toda la parte alternativa existe una realidad completamente distinta a la que supuestamente yo conocía. Y por eso decidí ir a Siria, para escuchar la voz de los sirios desde adentro de Siria, no tampoco de los sirios que han salido hace 5 años o hace 6 años cuando inició el conflicto o la guerra, porque ellos tienen otra verdad. Es decir, es muy diferente hablar con una persona que ha estado durante esta guerra y se la ha tenido que vivir. Una situación que ha cambiado radicalmente. De hecho, muchos testigos dicen que el conflicto se inició de un día para el otro. Yo no sé si escuchaste a la monja argentina Guadalupe Rodrigo, una monja argentina que trabaja desde hace años allí. Es una de las que dice que este conflicto, entre otras cosas, estuvo planeado desde un escritorio. Dice ella que no fue una auténtica rebelión espontánea del pueblo sirio, que ocurrió de un día para el otro. Y es importante porque tu documental se llama La Voz de Siria, y una de las cosas que dice esta monja es que desde la perspectiva de los sirios, los medios occidentales han mentido desde el inicio con el conflicto sirio, han desinformado, han deformado la realidad. ¿Vos te encontraste con testimonios similares a esto? ¿Qué te decían sobre los medios de Occidente? Claro, básicamente después de que vos llegas a recorrer el 75% del país, te encuentras con un diálogo igual, homogéneo, en todos los lugares de las diferentes clases sociales o también movimientos religiosos. Y la respuesta es esa, es que esta fue una guerra programada, fue una guerra especialmente y cuidadosamente armada. Habían mujeres que me contaban y tenían grabaciones en su celular de ofertas que les habían hecho para darles teléfonos satelitales, para que ellas filmaran cosas o levantamientos y luego se los mandaran a la Arabia, que es la cadena de Arabia Saudita. Pero al principio, viste, todo parece una teoría de conspiración, y cuando de repente esto se convierte en la mayoría de los
de los testimonios, es cuando te abres y empiezas a decir, a ver, muy bien, voy a tomar más en serio lo que me están diciendo. Porque una de las cosas que te da más dolor como personas de esta nueva generación en el mundo, que creemos en la inclusión, que creemos en la igualdad de oportunidades, en un mundo realmente globalizado con todo lo que significa la carga de esto, te das cuenta que la vicepresidenta en Siria es mujer, que la presidenta del Congreso es mujer, que hay muchos ministerios que están liderizados por mujer, que la mujer no tiene que andar cubierta todo el tiempo, y encima te das cuenta que durante todo el tiempo fue un gobierno laico y que por eso fue siempre la amenaza para varios de los, bueno, y esto lo vas aprendiendo, no solamente es teórico, y ellos te cuentan, ¿no? El sirio, yo cometí el error de preguntar en algún momento, oye, ¿y vos eres musulmán? Y me decían, soy sirio, en Siria no se habla de religión. Y que realmente son mejores amigos un sirio y un católico, pero de verdad. Y a mí me lo contó un doctor, me dice que él se enlista luego en el ejército porque cuando baja a defender la iglesia que estaban quemando de su mejor amigo, donde habían matado a los padres de su mejor amigo. Entonces él va a luchar cuerpo a cuerpo con ellos y se da cuenta que este fundamentalismo extremo es realmente una amenaza para Siria, y se enlista como doctor para poder él también luchar en el ejército. Y él me cuenta y me dice, aparte, la gente con la que estamos luchando no son ni siquiera sirios. La gente sigue diciendo que es una guerra civil, pero eso es cuando es entre nosotros. La mayoría de las personas que estamos luchando son extranjeros. Esto mismo decía la monja, ¿no? Que cuando empezaron las primeras revueltas en el sur del país, en pequeños pueblos, la gente de esos pueblos decía que esos no eran sirios, que eran infiltrados. Más allá de esto, ¿cuál es la opinión de la cobertura actual de los medios, digamos? Porque pasaron 4 años ya del conflicto, un país absolutamente devastado, se continúa en las negaciones para el cese del fuego. ¿Qué se piensa ahora de la cobertura y cómo mantienen el tema los medios occidentales? Bueno, primero, cuando eres del occidente no confían en vos porque se ha utilizado mucho que les daban el acceso a tener información y se contaba, digamos, otra historia o editaban parte de las entrevistas que decían y utilizaban, digamos, al favor de esta mecánica que ellos habían creado. Al final, viste, te confundes y no sabes cuáles eran los verdaderos propósitos porque todo parece es muy maquiavélico cuando vas a fondo. Sin embargo, han perdido la fe en la prensa occidental, han perdido la fe en el occidente, porque ¿cómo puede ser posible que nosotros nos hayamos enfocado mucho más en tratar de derrocar a un presidente electo por su país que acabar con el terrorismo? ¿En qué momento le entregamos más valor a uno o al otro? Por otro lado, ellos creen que precisamente la prensa internacional es la responsable de que se haya potencializado tanto el terrorismo, porque además le damos publicidad gratis y cada vez son más famosos y cada vez son más grandes. Eso es lo que el sirio te dice. Además, que creo que es lo más delicado y lo más triste, es que eso te lo puedo decir. Yo he estado en los 10 días decisivos en Alepo, en la batalla de Alepo. Yo he estado ahí, he recorrido los 6 frentes de guerra y no había nadie de la prensa internacional en el frente de guerra. Eso es curioso porque es una de las cosas que mencionas en el documental, que no había corresponsales internacionales. Pero es que no habían, pero estaban en Alepo, estaban en el hotel donde yo estaba. Cuando yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir al desayuno, yo los veía, me los presentaron, sé sus nombres, estaban ahí, pero ¿por qué no estaban? La pregunta es cuál es la fuente de información entonces. ¿Quiénes lo estaban dando? Porque yo sí estaba ahí y no estaban bombardeando a los civiles. Yo sí estaba ahí y he esquivado unas cuantas balas. Es muy gracioso decirlo, pero ahí no habían medios del occidente. Entonces, ¿de quién estaba recibiendo las noticias? ¿Cómo me puedes explicar vos a mí que yo estaba en el este de Alepo y no le podía decir a mi padre, padre, te juro que estoy bien, seguí confiando, voy a salir con vida? Y que habían 2 o 3 activistas que decían, no, se están matando y se filmaban en vivo y me estoy muriendo. Explícame qué satélite utilizabas. Porque yo no tenía, y si realmente tenías un satélite, entonces estabas trabajando para completamente el otro lado. Son irregularidades para mí muy complicadas que además viene de la parte humana.
y la lógica. Y a menudo también con golpes bajos. Vos hacías referencia a la historia de esta chiquita de 7 años, Vanna, que supuestamente tuiteaba desde Alepo, una historia que reprodujeron mucho los medios occidentales. Y para vos es difícil de creer esa historia, sencillamente porque ahí no hay internet. A ver, para mí es muy difícil porque nosotros casi todo lo teníamos que filmar con fuego, porque no hay electricidad, no existe. En el oeste, que está protegido y está bastante dentro de lo que es una guerra seguro, no podíamos enchufar ni cargar baterías. Entonces, ¿cómo me vas a explicar que habían tantos videos, me entiendes, de ella leyendo libros electrónicos, me entiendes? Y en muchos de los momentos donde ella habla en los videos no escucho los tiros. No entiendo cómo una niña de 7 años puede decir, no importa que haya una tercera guerra mundial, pero por favor que Bashar no gane, no dejen a Bashar. Entonces, para mí, yo amo a los niños y yo sí he estado con los niños sirios. Y un niño sirio nunca va a escoger la guerra o la muerte antes. Es difícil poder explicarle a la gente, pero si la gente entraría a Siria, entendería que el sirio, de verdad, parece una mirada romántica, pero te habla de paz y te habla de comunidad y te habla de amor. Es que parece una poesía. Pero ese es su discurso constante, donde sea que vos vayas. Y los niños que yo he conocido en Tedmur después de la primera matanza en Palmira, cuando recuperan Palmira del terrorismo, yo he conversado con ellos, niños que los han obligado a que militen por el extremismo y que los han obligado a matar, que me han contado, ¿me entiendes? O sea, me lo han dicho a mis ojos, queremos solo paz, reconstruir mi país. Yo no puedo creer que exista otro. Sí he entrevistado 2.000 niños, he hablado con unos 3.000 niños, hasta los campos de refugiados en Beirut, en Francia, en Alemania. Nunca en mi vida he escuchado a un niño que te diga quiero la guerra. De hecho, el deseo de muchos de ellos era, ¿qué haría si fuera Superman? Era una de las preguntas de mi documental a los niños. Volvería, de los refugiados, volvería a Siria y les quitaría las armas a todos, a los buenos y a los malos, y los obligaría a que se lleven bien. Este es el pensamiento sirio. Para mí es difícil creer, ¿me entiendes?, que no esté eso manipulado por alguien de afuera con otro tipo de filosofía de vida. Recién mencionabas un dato curioso que es que le llama la atención, supongo, a los que estuvieron en una ciudad como Alepo, que es el no escuchar bombardeos, cuando todo el mundo dice que en esa ciudad los bombardeos llueven permanentemente. Te voy a decir que es muy gracioso porque yo en los 8 meses que he estado yendo y viniendo a Siria, escuchabas, viste, bombardeo una vez a la semana o de repente cada 2 días o escuchas tiros cada 3 horas. Si cuando estábamos en Dareya, por ejemplo, que estaba en el momento de recuperación, ok, escuchabas cada 15, 20 minutos. Pero en Alepo era cada minuto, cada 30 segundos. No pasaban 30 segundos y escuchabas una cadena de bombardeo. Y en la noche eran 4 horas de bombardeo absoluto. O sea, yo me la pasaba literalmente diciendo, ok, solo quiero despertarme para continuar al día siguiente. Y todos mis videos están los tiros. Entonces, yo no entiendo dónde estaban, que estaban haciendo los videos y no se escuchaban tiros. Y más si estabas en el este de Alepo, porque desde el oeste, yo tengo, por ejemplo, la filmación y vos ves en el oeste que no habían tantos bombardeos o explosiones y vos veías de lejos y todo lo que veías eran explosiones. Entonces, para mí es triste que el ser humano se haya prestado a eso. ¿Con qué motivo? ¿Temiste por tu vida en algún momento? ¿Tuviste un miedo real? O sea, los sirios están acostumbrados en ciudades como Alepo a convivir con la inminencia de la muerte todo el tiempo. ¿Vos sentiste eso en carne propia? ¿Te dio temor? Sabes que es gracioso, pero en algunos momentos tal vez sí, cuando estaba al filo, donde, como cuando fue mi salida de Alepo, que sentí de cierta forma este temor de qué pasa si no cruzo, y que aquí ya he pasado todo esto y lo he vencido y no llego, pero yo aprendí muchísimo del sirio y sobre todo de la mujer siria, y es esa fortaleza de creer ciegamente que sí existe un destino
y que al final de todo vamos a salir victoriosos. Y yo sabía que yo no estoy haciendo, soy cineasta independiente, a mí nadie me ha contratado ni me ha pagado dinero para ir a hacer esta película. Yo he ido de verdad porque quiero saber qué piensan ellos. No existe una agenda política, no estoy de acuerdo con ninguna propaganda. Entonces tenía como, es raro decírtelo porque es lo que pasa cuando estás en medio de una guerra, desaparece el miedo. Y lo único que quieres es como estás cargando como una especie de misión que dices, quiero salir con vida para mostrar lo que esta gente no puede mostrar, quiero ser la voz. Entonces es como si te agarraría una energía rara que te hace sobrellevar. Lo que sí era esa profunda tristeza, cada vez que llegas a una ciudad regresas y ese niño no está más. O el general que te protegió, lo acaban de matar. O la señora que te dio su casa y te invitó a un café, acaba de morir. Eso para mí es lo más difícil y es tal vez de lo que todavía no me he repuesto. Un documental está lleno de imágenes. Si tuvieras que evocar una imagen que te quedó grabada de Siria, que te impacte incluso a lo mejor ahora cuando revisas tu trabajo a la distancia. Son muchas. Yo creo que una de las cosas más fuertes ha sido ver que en medio de toda esta destrucción, el jazmín es la flor nacional, sobre todo de Damasco y de Siria. Ver que en medio de toda la destrucción habían árboles de jazmines, como las enredaderas, y estaba ahí el jazmín floreciendo. Y eso fue una cosa que me choqueó mucho, porque para mí esa es la explicación de cómo un pueblo tan chiquito, después de 6 años de una guerra tan sucia, todavía resiste. Sigue parado. ¿Cómo puedes seguir parado? Entonces te podría decir que esa es casi poética la imagen, ¿me entiendes? Cuando me iba, ponte, a una ciudad que había sido recién sacada en Homs, o como te decía, Daraya, o estos lugares en Termur, veías los panes, las bolsas de los panes, pero tirados de a montones. No era que había pasado la guerra y las explosiones y la gente fue a saquear para recoger lo que había para comer. Los panes estaban intactos, duros, de hace 4 semanas en el lugar donde habían quedado. Es muy fuerte. Sin lugar a dudas, ¿qué grado de responsabilidad sentís que tiene la comunidad internacional hoy en el conflicto sirio y cuál el ejército sirio? Vos hablás de una percepción muy distinta de la que se tiene en Occidente de los propios sirios de su ejército. Yo creo que, como lo decía en una de mis entrevistas, que en un principio no voy a decir jamás que no hay oposición, y por supuesto que existe, y conozco muchos de ellos, y muchos son mis amigos, y hemos tenido esta conversación, pero la oposición siria no carga armas. Los opositores aman Siria, no destruyen Siria. Los opositores sueñan con volver a Siria, los que están afuera. Creo que la comunidad internacional, de alguna manera, en su momento pensó que lo que el pueblo sirio quería era liberarse de esta forma de gobierno, y por eso tal vez, así haya habido un complot, etcétera, había un movimiento de personas que creían que podían apoyar. Sin embargo, creo que la realidad es otra y te lo demuestra después de 6 años. Si no, ya lo hubiesen entregado a su presidente, ¿me entiendes? El ejército sirio está conformado ahora más por voluntarios. Son niñas y niños de 18 años. Son niñas que en vez de estar haciendo WhatsApp y estarse haciendo selfies, están con un revólver y una escopeta matando a los terroristas o tratando de combatir ese terrorismo. Un adolescente no debería estar haciendo eso. Entonces creo que la comunidad internacional debería hacer una revisión de nuestra política exterior o la política que hemos estado aplicando sumado a las sanciones económicas que le hemos impuesto a esta nación, porque el petróleo de Siria se sigue vendiendo. Pero ¿quiénes reciben el dinero? Y esto no es algo que lo estoy diciendo yo, está en todo Internet.
son los terroristas, los grupos extremistas que además aplican el terrorismo. Entonces nosotros, si revisamos esto como seres humanos, entenderíamos que nuestra misión es grande. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa si todos estos países chiquititos nos uniríamos para que exista una revisión de la posición de las Naciones Unidas en este conflicto y tratar de encontrar nuestra voz en ese pequeño espacio, porque somos naciones pequeñas, que no tenemos nunca los mismos jugadores que los grandes, las grandes potencias, pudiésemos cambiar tal vez un poquitito el destino de esta nación? El problema es que todos pensamos que no podemos hacer nada. Ahora, el ejército sirio, lamentablemente, y perdónenme los que están mirando esta entrevista, el ejército sirio está defendiendo a su gente siria. Muchos en el ejército sirio no tienen nada que ver políticamente ni siquiera por el presidente de Siria. Están defendiendo su suelo, están defendiendo su casa, están defendiendo su nación, están defendiendo a sus madres y a sus padres y a sus hijos. Y los únicos en el mundo, en el planeta, que están combatiendo al terrorismo, lamentablemente, es el ejército sirio con la ayuda de los que conocemos. Esta es la verdad, es difícil aceptarlo. ¿Tuviste la posibilidad de hablar precisamente con estos soldados del ejército sirio? ¿Qué percepción tienen ellos o cómo viven cuando, por ejemplo, los medios occidentales difunden que en la evacuación de Alepo, por ejemplo, hubo matanzas masivas de civiles por parte del ejército? Si esto no es verdad, ¿qué es lo que ellos te podían decir al respecto? Pero es que no es verdad. Yo tengo las filmaciones en mi celular y lo he compartido y les he mostrado. O sea, no es cierto. El ejército sirio estaba... ¿Quién crees que me protegía? Yo no le voy a pedir a ISIS o al Nusra que me proteja. Los terroristas no me van a proteger. Primero, no me van a dejar caminar, me van a obligar a que yo me cubra. Y no me van a hablar de frente porque no soy considerada un igual por ser mujer dentro de la creencia que ellos tienen. Entonces, ellos eran los que a mí me protegían y con los que yo he conversado mucho. Eran soldaditos, son ingenieros civiles, muchos son doctores, muchos son arquitectos, otros son pescadores. Esos eran los soldados que me protegían. Esos son los soldados malévolos del ejército de Bashar al-Assad, que no es el ejército de Bashar al-Assad, es el ejército sirio. ¿Qué hacían ellos? ¿Quieres que te diga? Se colocaban... Hacían una línea, se colocan como si fueran, hace una especie de pared, de muro humano, para que la gente que estaba siendo evacuada pudiese salir con vida. Cuando los francotiradores de arriba empezaban a tratar de atacar a los que estaban tratando de evacuar, ellos abrían fuego y les disparaban. Ellos pedían que la gente salga, por supuesto. La persona que se resistía era considerada terrorista, porque ellos querían que evacúen a los civiles. ¿Qué es la parte triste acá? La parte real es que una guerra no la gana nadie. Todos perdemos, porque estos terroristas también tienen niños. Y estos niños terminan por la tutela del padre, se queda en la casa y entonces también muere. Él no tiene la elección, todavía no ha tenido el chance de elegir. A mí eso es lo que me duele, porque por supuesto que ha habido muerte, por eso se llama guerra. Por supuesto que van a haber muchas injustas. Es muy discutida la participación de los supuestos cascos blancos, denominados así, una supuesta organización no gubernamental que algunos denuncian que tiene vínculos con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido. ¿Vos pudiste ser testigo de algún tipo de participación de estos cascos blancos en el territorio sirio? Yo quería entrevistarlos, lógicamente, ya que estaba en Alepo y estaba en el este de Alepo y había preguntado. Primero, nadie los conocía cuando yo decía White Helmets. La gente no los conocía, la gente que cruzaba. Te estoy hablando específicamente de la gente que cruzaba el este de Alepo. Yo he hablado con la gente del este de Alepo que estaba cruzando al oeste. Gente que había estado encerrada por cuatro años, que no había tenido comunicación alguna con el mundo externo a lo que era el este de Alepo. No lo conocí. Cuando yo les mostraba las fotos y le decía, ¿me entiendes? White Helmet, ¿no? Y le decía civil, que te ayuda. Y me decía, no, me decía Daesh. Y Daesh para ellos es, viste, terrorista. No importa, son 47 grupos terroristas. No.
Y yo le decía, ¿me entiendes? Si era amigo, le decía friend. Me decía, no, pero no me quería, o sea, ni siquiera me decía... Vos le mostraban fotos que había sacado de donde, del sitio. Del internet, del internet de ellos, porque aparte yo le decía, ahí hay filmación, me decían Daesh, me decían Daesh, porque ellos no saben. Y luego, viste, ahora que han empezado a salir las fotos y todo eso, tienen, parece que tienen una conexión directa con Al-Qaeda, con los grupos de Al-Qaeda. Ahora, yo, después de que me voy, pasa el tema de la evacuación, hay una persona que se queda ya a hacer más entrevistas, que es Vanessa Belli. Esta mujer inglesa, Vanessa se ha quedado y ella tiene, aparte yo ni la conocía, y ahora de repente su discurso y el mío era exactamente el mismo, porque nosotras sí estábamos ahí. Entonces, si la gente quiere saber entrevistas reales a las personas, más de lo que han dicho, porque un documental hay que esperar más tiempo a que salga la película, que la googleen y que ellas vean. O sea, aquí nosotras somos independientes y la verdad a nosotros no nos está patrocinando nadie. No es que podemos agarrar y pagarle, ¿me entiendes?, a la gente para que nos diga lo que queremos escuchar. ¿Qué opinión tenés de las charlas de Astana? ¿Crees que pueden ser una esperanza esas negociaciones para llegar a una resolución del conflicto? Hasta ahora las partes están muy endurecidas. Siempre el conflicto sigue siendo si se incluye al gobierno de Bashar al-Assad o no en la negociación. ¿Crees que hay una esperanza ahí? Yo creo que hay esperanza en todas partes. Mientras se hable del tema, mientras dejemos de matarlos y ser cómplices de esta guerra con nuestra indiferencia, creo que hay esperanza. Creo que cuanto más se abre el tema, cuanto más se discute y cuanto menos estemos de acuerdo, le da a la gente la oportunidad de investigar más. Investigar más es lo que nos da el poder de conocer y acercarnos un poco más a la verdad. Es difícil para nosotros. Yo soy ciudadana americana, yo amo los Estados Unidos. Entonces me he entregado el sueño de mi vida, que era ser actriz, estar en Hollywood. Y yo sé también que la nación americana no tiene nada que ver con las decisiones del Pentágono, las decisiones de un Congreso, que si la nación americana supiese la verdad de todo esto, todos estarían apoyando y organizando marchas. El problema es que no tenemos acceso a la verdadera información, pero cuanto más se hable del tema, más oportunidad tenemos de saber la verdad. Carla, muchísimas gracias por esta charla con RT. Muy pronto la gente va a poder ver tu documental, La Voz de Siria. Es muy importante este tipo de testimonios de quienes han podido estar en primera mano y en el lugar de los hechos, como decís, para poder transmitir la verdad de lo que pasa en ese conflicto tan trágico. Muchas gracias. Yo te agradezco a vos y me encantaría decirle solamente a la gente que no me crea nada de lo que he dicho. Por favor, todo lo que he dicho, googleenlo, búsquenlo ustedes y van a encontrar ahí la verdad. No me crean a mí, investiguen ustedes. En el contraste de las voces siempre es más fácil ubicar la verdad. Carla Ortiz, actriz boliviana, conductora y también productora de cine. Hemos estado hablando sobre este documental suyo llamado La Voz de Siria. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento en otra entrevista. Gracias por acompañarnos.